Hoy hablaremos desde los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, todo lo que tiene que ver con la eutanasia. Haremos una breve presentación del tema y con ellos el análisis bioético. Mi nombre es Fabián Andrés Gil Ruiz, estudiante de Teología de la Universidad Católica de Oriente. Etimológicamente, el término eutanasia viene del griego eu y thanatos, que significa buena muerte. Para tener en cuenta sobre lo que es la eutanasia, es importante referirnos a cuatro de las instituciones a nivel mundial. La primera, la Real Academia Española, que nos dará el significado de eutanasia. La segunda, la Asociación Médica Mundial AMM, que dará un aporte, pero a su vez una crítica sobre aquel acto médico. Y ya la Organización Mundial de la Salud, OMS, que también hará esta relación con lo que es la eutanasia activa. Por último, también vamos a tocar la Iglesia Católica Romana con su encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II. Esta última es importante porque gran parte de la población mundial tiene sus raíces en la religión. Según la Real Academia Española, la eutanasia tiene por finalidad la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Ya la Asociación Médica Mundial, AMM, dará un aporte, pero a su vez, como se dijo, una crítica a tal accionar. La asociación dice: la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Ello no impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, también indica en relación con la eutanasia activa lo siguiente: las definiciones de la eutanasia no son exactas y pueden variar de una persona a otra, pero tienen varios elementos en común. La mayoría de los comentaristas restringe su descripción a la eutanasia directa o activa, la cual puede dividirse en tres categorías. La primera, el homicidio intencional de aquellos que han expresado de manera libre y con competencia plena el deseo de ser ayudados a morir. Segundo, el suicidio asistido profesionalmente. Y tercero, la muerte intencional de los recién nacidos con anomalías congénitas que pueden o no ser una amenaza para la vida. Por último, la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II define la eutanasia como adueñarse de la muerte, procurándola de modo anticipado y poniendo así fin dulcemente a la propia vida y a los de otros. Numeral 64. O más propiamente, en sentido verdadero y propio, se debe entender la eutanasia como una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa, pues, en el nivel de las intenciones o de los métodos usados. Número 65. Considero que estos tres puntos de vista han aclarado un poco el significado, principio y fin de la eutanasia, como el hecho de, entre comillas, buena muerte o lo que en la actualidad se conoce como dulce muerte. Es evidente que este tema dentro de la sociedad actual sea de mucha carga positiva y negativa.
en el sentido que la mayoría de colectividad considere que la eutanasia es un asesinato o suicidio que se camufla en el lenguaje de lo legal. Como vemos, encontramos dos ejemplos de aceptación y no aceptación sobre la eutanasia. El primero es el de Asiprensa, que es una prensa, valga la redundancia, católica, y El Espectador, que es una prensa colombiana. En la primera encontramos algo significativo de cómo la religión también tiene su auge en el pensamiento sobre la eutanasia. Entonces, ella nos dice, así prensa, en la noticia del 6 de enero del año 2017, cuando el informativo de la Arquidiócesis de México llama Ciudad Asesina a la reciente aprobación de la eutanasia en la Constitución de la Ciudad de México. Por otro lado, encontramos también El Espectador, en su publicación del 15 de octubre del 2012, daba 3 razones a favor de la ley sobre eutanasia. Mencionaremos unos fragmentos de la misma. Primero, nadie puede forzar a un paciente o a su familia a acelerar la muerte, de modo que le permite a cada quien vivir o morir según sus convicciones. Segundo, quienes prefieran evitar semanas o meses de sufrimiento extremo por considerar que la muerte en esas circunstancias es más digna que la agonía, podría acortar la dolorosa espera. Tercero y último, se trata de reconocer que una persona está muriendo y de darle opciones. ¿Quiere tener una máscara de oxígeno sobre su cara? ¿O le gustaría poder besar a su esposa? Como hemos visto, son muchos los factores que juegan a favor y en contra de tal evento médico. Ya desde el análisis bioético, aunque es un tema bastante amplio y aunque lo que se busca es el respeto y la dignidad a la vida humana, se debe tener en cuenta que ya son muchos los países que le han aceptado y es ahí donde se tiene que hablar de respeto y dignidad desde la postura legal. ¿Por qué la eutanasia es un problema de bioética? Como vemos, hay una breve unidad, pero también una brecha entre ciencia y religión, es decir, entre conocimientos y creencias. Esto debido, como lo dice Acosta Sariego en su artículo sobre quién debe decidir de la revista Avances Médicos Cuba, nos dice: la eutanasia ha sido manejada por dos corrientes filosóficas, integradas por hombres de ciencia y religión, basándose en las creencias y conocimientos que hasta ese momento sus semejantes, como seres sociales, han desarrollado, invocando la dignidad humana, tanto para defenderla como para rechazarla. Para sus defensores, la dignidad humana del enfermo consiste en el derecho a elegir libremente el modo de la muerte. Para sus detractores, la dignidad humana es oponerse a este derecho por considerarlo una arbitrariedad humana frente a un asunto exclusivamente divino, para algunos y exclusivamente científico-legal para otros. Análisis bioético. Como se dijo anteriormente, vamos a tocar los principios de bioética. El primero de ellos es desde la autonomía. Entonces nos dice, aunque la autonomía sea la capacidad por inteligencia de tomar una decisión, uno de los factores claves de la eutanasia es que en la mayoría de los casos se elige a partir del sufrimiento de quien lo padece o de sus allegados que sienten el padecimiento del enfermo. Por otro lado, y como lo atestigua la misma realidad, muchas veces los enfermos se ven como carga, tanto para el Estado como para la familia del afectado. Por tanto, es contradictorio considerar que alguien pueda tomar o dejar un tratamiento o pedir la muerte asistida cuando todos están en el momento de la crisis. Sabemos que dentro de la voluntad humana, el deseo de todo individuo es vivir, pero vivir con dignidad y con bienestar. Pero la enfermedad, con sus dolores y sus muchos fenómenos, vence el miedo a la muerte. En tal caso,
El médico primeramente debe diagnosticar debidamente al enfermo, definir la enfermedad y a partir de ello dar todos los paliativos necesarios para que la persona afectada encuentre alivio a su sufrimiento. Ya en el contexto de beneficencia, el cual se refiere al bien inicial o bien posible, calidad de vida, se considera contradictorio tal hecho en dos sentidos claves. Primero, la calidad de vida, bien posible o bien inicial, es algo que se va creando a partir de las mismas instituciones estatales, no cuando una persona sufre una afectación biológica, sino en todo momento de su existencia, desde su fecundación hasta su vejez. De ahí que se critique las formas de destruir legalmente el medio ambiente o de implantar químicos que con el tiempo deterioren la salud, en este caso los alimentos. Segundo, el bien es un valor que se otorga según las circunstancias sociales de un entorno o momento histórico. En efecto, si lo que se denomina como bueno es algo tan cambiante, se debe considerar al enfermo, a su familia y a todos los ciudadanos el verdadero valor de la eutanasia. Para ello retomo las palabras de la Asociación Médica Mundial, la cual considera que la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Ello no impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad. Declaración sobre la eutanasia adoptada por la 38ª Asamblea Médica Mundial, Madrid, España. Ya en el principio de no maleficencia es necesario que en cada situación médica se tenga en cuenta a la familia del enfermo, no para pedirle simplemente las autorizaciones de procedimientos, sino un acompañamiento cercano, dinámico y asertivo en todo lo que se le tiene que hacer al enfermo. Tales acciones deben estar siempre observadas por los funcionarios que conforman el grupo bioético, para que por medio de ellos toda intención buena no pase a ser algo malo para el paciente. Para ir finalizando dicho análisis, en el principio de justicia se resume en totalidad lo que busca la bioética en el sentido de la eutanasia, que sea respetada la vida. De ahí que en este sentido se debe velar siempre porque el enfermo y su familia tengan lo necesario para poder afrontar dichas situaciones. El Estado es la primera institución que debe enfocar todas sus fuerzas en ello, ya como segundo ente, los sistemas de salud. En el caso de Colombia, las enfermedades terminales muchas veces se hacen difíciles de llevar no por la enfermedad, sino porque los sistemas de salud no suministran lo necesario a su debido tiempo. Tras el recorrido sobre el tema de la eutanasia, lo importante es considerar desde lo bioético que el hombre está hecho para la vida y tal derecho no se le debe violar. Otra cosa importante es que ella se nos entrega para cuidarla y conservarla hasta su fin último. Para finalizar, aunque son importantes todos los anteriores antecedentes, también se tiene que respetar cada uno de los principios bioéticos. Ello por los poderosos y su forma capitalista y utilitarista de ver la vida. De ahí que los médicos y en general todas las personas deben defender la vida a partir de todo lo que esté a la mano para defenderla con dignidad y bienestar absoluto.